Vamos a grabar, tercer episodio, el día 2 de diciembre. Estamos con el fallo Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto sobre informe, sentencia dictada en el caso Fontevecchi y D'Amico versus Argentina por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, estábamos con el considerando 16 y estábamos con los principios de derecho público del artículo 27. La Corte va a interpretar qué quiere decir principio de derecho público. Síguese considerando. Primero, fíjense, subrayado añadido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que tienen que resaltar? O sea, ¿qué es lo importante dentro de esto? Los tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público es lo que hace referencia la Corte cuando argumenta, digamos, Pero más esto simple, de María, que... más simple. En el Perdón. texto, más simple, en el texto del fallo. Uno viene leyendo el fallo y se encuentra con una frase subrayada. Y la frase subrayada está dentro de un entrecomillado de un artículo de la Constitución. Si yo voy a ese artículo de la Constitución, aprobada en Paraná en el año 94, última reforma, ¿encuentro el subrayado? Sí, ahí habla de los tratados que en conformidad firmaron, que están en el artículo 75, inciso 22, profe. No, estoy preguntando otra cosa, María, más simple. Perdón. Cuando la Corte escribe su fallo, viene escribiendo el fallo, empieza a citar entre comillas un texto de la Constitución, un artículo, y de repente le mete un subrayado. ¿Sí? Y ahí pone, cierra comillas después de Constitución y pone entre paréntesis subrayado añadido. ¿Qué quiere decir esto? Elodis, ¿qué quiere decir? Que dentro del artículo que te está leyendo, hace hincapié en esta parte, o sea que están hablando, el artículo habla de los tratados, pero ellos hacen hincapié en la parte que dice que estén de conformidad con los principios de derecho público establecidos. O sea, lo importante de este artículo en este caso va a ser que estén de conformidad con el derecho público. Lo resalta. Lo importante para quién, ¿a quién le interesa resaltarlo? En este caso, a la Corte Suprema y tomando en cuenta lo que estamos hablando de las sentencias, de dejar sin efecto sus sentencias. Bien, bien. Fíjense, es una técnica para reforzar una argumentación. ¿Sí? Dentro de un texto yo lo resalto, lo podría haber puesto en negrita o lo podría haber puesto en cursiva, ¿sí? En itálica, así, dobladita. Todas esas son técnicas para realzar. Ahora, si yo quiero respetar el origen de la cita, ¿sí? Y lo que se suele decir, la honestidad intelectual, tengo que decir que ese resalto, ese énfasis, resaltado, no resalto, ese énfasis lo puse yo, no está en el original. Por eso lo aclaro entre paréntesis, subrayado o añadido, lo añadí yo, la Corte lo añadió. Si yo voy a la Constitución no está el subrayado. ¿Se entiende? Porque además venía de citar entre comillas. La Corte podría haber dicho, como dice el artículo 14, y no citarlo literal entre comillas. Pero acá le interesa citarlo literal y después adentro hacer un resaltar. A mí me gusta ese paréntesis que dice subrayado añadido, me gusta ponerlo entre corchetes, ¿sí? Es como darle un poco más de relevancia de que eso es mío, es un insertado, ¿sí? Y después sigue. Bien, y sigue. Entonces, estos principios reseñados se traducen en el modo en que deben ser interpretadas las obligaciones asumidas por el Estado argentino. A ver, ¿cómo se obliga el Estado argentino cuando firma un tratado? ¿De qué manera es esa obligación? Entonces dice, el constituyente ha consagrado, es el constituyente original, porque este artículo 27 viene de la sanción de 1853-60. Sí, sí. El constituyente ha consagrado en el artículo 27, fíjense esta frase, una esfera de reserva soberana. Soberana.
esfera de reserva soberana, delimitada por los principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional, a los cuales los tratados internacionales deben ajustarse y con los cuales deben guardar conformidad. Y el fallo que cita ahí es Fibraca Constructora contra la CTM, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, del año 93. Fibraca lo van a ver, seguro, así que anótenlo. Del año 93. Fíjense lo que está diciendo en la Corte. Dice, mire, el Poder Ejecutivo y el Congreso tienen este proceso de firmar tratados. ¿Está bien que firmen tratados? Sí, están dentro de sus competencias. Bien. ¿Pueden hacer reservas cuando firman tratados? Sí, lo pueden hacer. Bien. Ahora, ¿pueden adherirse a cualquier tratado internacional? Entonces dicen, no. No, hay un límite. En la propia Constitución, artículo 27. ¿Qué dice el artículo 27? Que vos podés ir a firmar tratados, pero tenés que respetar los principios de derecho público. ¿Y cómo interpreta la Corte esto? Como una esfera soberana, de reserva soberana. Es como el barril del Chavo, ¿sí? Ahí adentro mando yo. ¿Qué es eso? Que no podés, digamos, el tratado internacional choca, ¿sí? Y fíjense lo que dice al final. Los tratados deben ajustarse a esos principios. Primero están los principios y después están los tratados. Es exactamente lo opuesto al artículo 27 de la Convención de Viena, que decía, mire, si usted se adhiere a una obligación internacional, después la tiene que cumplir, acta sunt servanda, independientemente de lo que digan que sus artículos 27, o sea, sus normas de derecho interno, los principios de derecho público, ¿sí? Es una oposición de 27 contra 27. Si lo hubiéramos querido armar así, no salía. ¿Sí? Justo, 27 contra 27. ¿Prima el derecho internacional o prima el derecho interno? ¿Sí? Donde yo me paro, no son compatibles. Sí. Digamos que es una puja entre una teoría monista interna que dice que el derecho internacional emana del derecho interno y que queda sujeto a en este sentido. En cambio, la otra dice que el derecho internacional y el derecho interno conforman un sistema único. Son dos interpretaciones de la teoría monista, profe. Muy bien. ¿De dónde sale eso? ¿Dónde lo estudiaste? Bueno, yo lo leí del texto del profesor, del doctor Tea. ¿Y por qué no nos contás? ¿Qué texto es? Ahora le digo cuál es el texto. Porque les cuento, es el que estaba... las expositoras de hoy quisieron ahondar, no se quedaron solo con el texto del fallo y fueron a ver bibliografía que está citada en la unidad 10, que es la última que tenemos, y encontraron un texto del titular de la materia y ex rector Federico Tea, que se titula Jerarquía normativa en el ordenamiento jurídico argentino. El derecho internacional de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico argentino. Y él ahí habla de las dos teorías, de la teoría monista y de la teoría dualista. Excelente, felicitaciones. El doctor Tea es especialista en derecho internacional, derechos humanos, sí. Y bueno, y tiene escrito este artículo, así que pero te vas a embarrar. Así. No puedo. Mi hija de 18 años ya, ¿a ustedes les parece? Bien. Considerando 17. Entonces, hasta ahí tenemos que, repasemos un poquito. Fallos de la Corte Interamericana son obligatorios. Listo, está fuera de discusión. Pero en principio, siempre dentro de su competencia. Y la competencia remedial no es ilimitada, tiene límites. Eso es lo que dice la propia Convención Americana. Ahora bien, por otro lado, tenemos que cuando Argentina se compromete internacionalmente, lo debe hacer con los límites que establecen los principios de derecho público, que es un ámbito de reserva soberana. Bien, ahora, ¿cuáles son esos principios? Porque el artículo 27 dice los principios de derecho público. ¿Cuáles son esos principios? Bueno,
Puede haber muchos, ¿sí? Y cada uno interpreta como le parece y la Corte también. Ahora, en este caso, la Corte va a decir, mire, uno de esos principios, uno, es el que hoy me interesa rescatar. ¿Sí? Vamos a ver cuál es, cómo traduce ese marco de reserva soberana en la aplicación a este caso. Vamos al 17. Entre dichos principios inconmovibles, No te escucho, se María. encuentra entre dichos principios inconmovibles se encuentra sin duda alguna el carácter de esta Corte como órgano supremo y cabeza del Poder Judicial, conforme surge del artículo 108 de la Constitución Nacional. Y ahí habla de algunos fallos. Sí. Unos cuantos, Y dice, cito, ¿eh? Unos cuantos citó. Miren, sí, unos cuantos 3, citas, 4, sí, 5, varios 6, fallos. 7, 8, 9 por lo menos, entre muchos otros. O sea, te tiró todo Entre muchos otros, en la cabeza. todos, exactamente. Después dice, revocar la sentencia firme dictada por este tribunal implica privarlo de su carácter de órgano supremo del Poder Judicial argentino y sustituirlo por un tribunal internacional en clara transgresión a los artículos 27 y 108 de la Constitución Nacional. Bien. Fíjense. Ahí termina el considerado. La palabra que usa. Principios inconmovibles. ¿Qué quiere decir? Inconmovibles. Que primero tiene dos acepciones. Una es que no micrófono, se mueven, micrófono. O sea, que perduran. Uno es que no se pueden mover, ¿sí? Y que perduran a través del tiempo porque fue determinado por el artículo 108 de la Constitución Nacional. Bien. Hay otro adjetivo que está bueno aprender, que es incólume. Cuando algo es incólume, que no lo puedo mover, una columna que no puede mover. Bien, principios inconmovibles se encuentran sin duda alguna el carácter de esta Corte como órgano supremo y cabeza del Poder Judicial. Fíjense, empezamos la materia y terminamos la materia hablando lo mismo. ¿Sí? Carácter y función de la Corte Suprema. ¿Sí? Entonces, cabeza del Poder Judicial, artículo 108. ¿Qué dice el 108? Ahora le digo, profe. El Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación. Fíjense, el constituyente dice, va a haber un Poder Judicial que va a estar ejercido por dos tipos de tribunales. Uno que lo crea el constituyente, dice, va a haber una Corte Suprema de Justicia, ya está creada, y después por tribunales inferiores a esa Corte, que es suprema, que es la cabeza, que lo va a crear, ahí lo delegan el Congreso. El Congreso. Todos los tribunales inferiores los crea el Congreso. Pero la Corte está creada por la Constitución del 108. Y como dice suprema, no es una suprema con fritas, sino es que por encima no hay nada. ¿Sí? Si algo es supremo, quiere decir que por encima no hay nada. Bien, y dice, revocar la sentencia firme, basada en autoridad de cosa juzgada, dictada por este tribunal, implica privarlo de su carácter de órgano supremo del Poder Judicial argentino y sustituirlo por un tribunal internacional. En una palabra, dice, si yo acepto esto, estoy permitiendo la cuarta instancia. Yo dejo de ser supremo y supremo es la Corte Interamericana. Bien. A partir del 18 empieza a citar fuentes de autoridad, como ustedes dijeron. Fuerte tradición, dice. Esto es reflejo de una fuerte tradición en la práctica constitucional argentina. Entonces ahí te tira toda la historia. Cita a Luis María Drago, cita a Carlos Saavedra Lamas, a Joaquín B. González, o sea, todos los juristas que nadie se atrevería a cuestionar estén en una parte u otra de la grieta jurídica. Nadie cuestionaría a estos juristas y los pone todos ahí. Bien. Son todos referencias de autoridad, ¿no? En el 19 sigue sustentando lo que piensa del artículo 27, profe.
Vamos al o 19. lo que Vamos al sostiene. 19. Sí. Esta comprensión del artículo 27, lejos de haber sido alterada por la reforma de 1994, ha sido reafirmada con ella. Así lo ha entendido el constituyente argentino cuando, al otorgar jerarquía constitucional a la Corte Americana de Derechos Humanos, entre otros tratados internacionales sobre derechos humanos, ha establecido expresamente que sus normas no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución, reafirmando la plena vigencia de los principios de derecho público establecidos en la norma fundamental como vaya a dar, vuelve a aparecer el término que habían usado anteriormente, infranqueable para los tratados internacionales. Y ahí habla de una doctrina de fallos, de un fallo que tiene 317-1282. Es el fallo Café La Virginia del año 94. Sí. Bien, entonces dice, reafirma los principios de derecho público como un valladar infranqueable. ¿Valladar qué quiere decir? Sí. ¿Qué quiere decir? Es una valla, una barrera que no se puede, es una barrera que no se puede saltar. Yo lo relaciono con la valla cuando uno va en la carrera, ¿no? En atletismo, pero bien. En este caso no se puede saltear. ¿Y quién era Leda Valladares? Alejandro Sánchez. Ahí me mató. Busque. ¿Quién era? Tarea para el hogar. Con sus coplas. Bien. Entonces, ¿qué hace? ¿De a dónde va? Dice, el artículo 27 histórico de nuestra Constitución debe leerse ahora junto con el 75-22, que dice que los tratados internacionales, la Corte viene a decir, deben, como decía, deben ajustarse, ¿no? Y estar en conformidad. Y ahora le agrega esta famosa frase del 75-22, que dice que no derogan artículo 1 de la primera parte de la Constitución. ¿Cuál es la primera parte? Del 1 al... ¿Pero cómo la denominamos? Espéreme, profe. ¿Son las cláusulas pétreas o la parte dogmática de la Constitución? Bien, parte dogmática estamos de acuerdo. Cláusulas pétreas, ya lo vimos acá, es una construcción doctrinaria que hace el doctor Vidar Campos, ¿sí? Que era un constitucionalista muy famoso, muy respetado. Y él habla de cláusulas pétreas, es decir, que no se pueden modificar. Sería como un límite al artículo 30 de la Constitución, que dice, esta Constitución se puede modificar en todo o en partes. Y Vidal Campos hizo un esfuerzo muy grande, hermenéutico, para tratar de decir, está bien, pero nunca se podrán modificar algunos artículos que él consideraba como parte de esas cláusulas pétreas. ¿Qué quiere decir pétreo? Pétreas. ¿Qué quiere decir? Petra viene de algo estático, algo que es como piedra, en este caso sería como la piedra fundamental, ¿no? La piedra. Pétrea viene de piedra. Que no se puede borrar ni suprimir, algo así era. Claro, porque Petra. Eso depende de la importancia. Petra, nombre de varias ciudades edificadas sobre rocas. Viene de Sicilia, colina cercana a Dirraquio. Petreo, Pompeyo, Pétreo, de piedra o de San Pedro. Miren de dónde viene. Bien. Sí. 20, vamos que ya terminamos. 20. Último considerando. En virtud de lo expuesto, no corresponde hacer lugar a lo solicitado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. ¿Qué era lo que le había solicitado? ¿Qué le había solicitado? Le había solicitado los tres, espéreme, dejar sin efecto la condena civil impuesta a Jorge Fontevecchia y de Héctor D'Amico, así como todas sus consecuencias. Bien, entonces no corresponde. Eso no corresponde. Entonces dice, lo dicho hasta aquí no implica negar carácter vinculante a las decisiones de la Corte Interamericana, sino tan solo entender que la obligatoriedad que surge del artículo 68.1
debe circunscribirse a aquella materia sobre la cual tiene competencia el Tribunal Internacional. Artículo 63 de la Comisión Americana de Derechos Humanos, artículos 27, 75, inciso 22 y 108 de la Constitución Nacional. Bien. Por ello, habiendo ¿Está bien? Bueno, por ello, habiendo dictaminado la señora Procuradora General, se desestima la presentación de la foja 1, hágase saber y archívese. Fíjense que la resolución, esto, lo último que leyó María, es diferente a todo lo que vimos hasta el día de hoy. Siempre era con respecto a un recurso extraordinario, la inconstitucionalidad de una norma, confirmar o rechazar la sentencia de segunda instancia, siempre iba por ese lado. Acá lo que dice es, se desestima la presentación. La presentación era de una secretaría del Poder Ejecutivo, Ministerio de Justicia, que le pedía, mire, che, tengo esta sentencia de la Corte, ¿la cumplís en este punto? En el punto tercero, ¿la cumplís vos? Le decía el Ejecutivo al Poder Judicial. Y acá la Corte termina resolviendo, no le voy a dar bola a lo que dice el secretario de Justicia. ¿Bien? Se desestima. Ahora, volvamos al 20. Dice, no corresponde hacer lugar a lo que pide la Secretaría. Dice, no implica negar carácter vinculante a las decisiones de la Corte Interamericana. Entonces, esto lo tenemos que sumar con el 6. El 6 decía, son obligatorias en principio, y acá dice, son vinculantes. ¿Sí? O sea, de ese estándar no se mueve la Corte, nuestra Corte. Pero le pone un límite fuerte. Límite fuerte. ¿Cuál es el límite fuerte? Es esto. Y este es el holding del fallo. Las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias para el Estado argentino siempre y cuando sean dictadas en el marco de su competencia. De la competencia de la Corte Interamericana. ¿Sí? Entonces, la competencia siempre que debe circunscribirse a la materia sobre la cual tiene competencia. Si vos me obligás a hacer algo dentro de tu competencia, yo lo voy a cumplir. Ahora, si estás afuera, no. Pero no es que dicen no son obligatorios, porque muchos leyeron de este fallo, nuestra Corte dice que las sentencias de la Corte Interamericana no son obligatorias. Y no es eso lo que dice. Dice un sí, pero. ¿Sí? Eso es lo que dice. Bien, ¿quiénes firman? Firma Ricardo Luis Lorenzetti, Elena Hayton de Nolasco, Horacio Rosati, Carlos Fernando Rosenkraft y Juan Carlos Maqueda firma en disidencia y Rosati por voto propio. Perdón. Bien. ¿De qué fecha es? El fallo es del 14 de febrero del 2017. Bien. Hagamos un análisis contextual por un momento. Esta composición era nuevita. Tenía menos de un año. Porque recuerden, los jueces Rosati y Rosenkrantz habían sido propuestos al inicio del mandato presidencial para ocupar 2 vacantes. ¿Mediante qué procedimiento se los propuso? ¿Por decreto? Por decreto. Por decreto está bien, siempre propone el presidente por decreto a sus candidatos. Eso está bien. Pero, ¿qué sigue después de que los propone el presidente? Lo tiene que firmar el Senado. ¿Que tiene que dar qué? Tiene que aprobar el Senado. Tiene que aprobarlo. La ratificación. ¿Cómo se llama eso? Tiene que dar Debe qué? ratificarlos. Está todo bien, pero ¿cuál es la palabra? Empieza con A y termina con cuerdo. El acuerdo. El acuerdo del Senado. Entonces, el expresidente Macri dijo, acá tengo 2 candidatos a la Corte, firmó un decreto, pero en lugar de mandarlo al Senado, los pliegos, lo que dijo es,
No, como estamos en receso, esto era enero del año 2016, como estamos en receso de la actividad legislativa, no había sesiones extraordinarias. Vieron que ayer salió que va a haber todo el verano sesiones extraordinarias. Bueno, ese año no se convocaron, es facultad discrecional del presidente hacerlo, y el temario lo fija él, el presidente. Como no había eso, dije, bueno, entonces yo los necesito ya en la Corte. Entonces, ¿qué hizo? Recurrió a un articulito que estaba ahí perdido en la Constitución, que no se usaba hacía mucho. Dijo, los voy a nombrar en comisión. Era para cuando no llegaban, bueno, no importa. Pero lo voy a nombrar en comisión. Bueno, fue un revuelo tan grande, tan grande, tan grande, que tuvo que dar marcha atrás y finalmente manda los pliegos al Senado, se hacen las audiencias públicas y finalmente le dan el acuerdo a los dos candidatos del Poder Ejecutivo. Pero eso tardó unos meses, no me acuerdo bien en qué meses arrancaron, habrá sido abril, mayo, por ahí, no me acuerdo. Pero esta sentencia es de principios de 2017, o sea, es para lo que es la vida de una corte, esto era febrero del 17, Día de los Enamorados. Día de los Enamorados. Bien, esto era una corte flamante. Y digamos que quienes llegaban como nuevos a la corte, digamos, escoba nueva barre bien, o sea, venían con todas sus ínfulas de cuál iba a ser la visión de la corte. ¿Sí? Y este fallo es el primero, había algunos previos, pero este es el primero que marca claramente un quiebre en todo lo que venía diciendo la composición de la corte anterior, de la cual nosotros estudiamos muchos fallos. ¿Sí? Y para ponerlo en términos muy esquemáticos, solamente a los términos esquemáticos, vamos a poner dos figuras fuertes, Zaffaroni y Rosenkrantz. Acá podemos ver el paralelismo. Toda la visión, la tradición que se encarna Zaffaroni desde el año 2003 al año 2015, Zaffaroni se jubila y se va paradójicamente a la Corte Interamericana a ser juez. Hoy es juez de la Corte Interamericana. Bien, toda esa tradición se cae, no se cae, se empieza a resquebrajar con este fallo, que era, para los que interpretaron el fallo, era puño y letra de Rosenkrantz, ¿sí? Quien va a ser el presidente de esta composición de la Corte por 2 años hasta que hay una nueva votación. Primero era al revés, era Lorenzetti, venía siendo presidente, hay una votación y pasa a ser Rosenkrantz el presidente. Entonces empieza como a infundirle su mirada, ¿no? Y este fallo y el del 2x1 van a ser dos fallos claves donde se ve un quiebre hacia atrás. Ahora, después lo que vimos también en muchos fallos, algunos los más actuales que los tocamos por arriba porque no estaban en el programa, es que últimamente, en el último año y medio, Rosenkrantz empezó a firmar todas las sentencias de manera disidente, ¿vieron? Una mayoría por un lado y él solito marcando su postura, pero quedando en un voto minoritario. Pero acá se ve que todavía de entrada tenía forma de convencer a sus colegas y tenemos un voto de 4-1 o 2 más 1 frente a una disidencia, ¿sí? Perdón, son 5, o sea, 3 más 1 y una disidencia. Guillermo. Bien. Del voto de Hayton, ¿tenemos algo para decir, algo relevante? De Rosati, perdón, del voto de Rosati, por su voto. Bueno, es lo que, claro, yo lo que le explicaba, le decía es que en el considerando de Maqueda, ¿no? Pero Maqueda es la disidencia. Antes vamos a Rosati. Sí. Sí, bueno, de Rosati él hace una aclaratoria y dice que no es posible hacer prevalecer una sentencia de la Corte Interamericana sin hacer un escrutinio previo de lo que se refiere. Y que este escrutinio del derecho internacional se debe interpretar en función del ordenamiento constitucional. Entonces dice que
que el carácter inalterable de los fallos de la Corte Suprema de la Nación como del Poder Judicial es un principio de derecho público y no es posible dejarlo sin efecto. Eso dice Rosati. También dice que debe haber un diálogo jurisprudencial. Bien, decir, bien ahí. Esto es lo que más se recuerda del voto de Rosati, ¿sí? Fue como algo novedoso. A ver, ¿qué quiere decir? ¿Qué dijo? A ver. Dice que no es posible concretar la revocación formal del decisorio nacional basado en autoridad de cosas juzgadas. O sea que en realidad lo que debe haber es como que un diálogo entre las dos jurisdicciones para que se pongan de acuerdo qué es lo que corresponde. O sea, qué es lo que se va a ver más adelante, que la Corte debería haber hecho unas recomendaciones que no estuvieran basadas en la revocación de la sentencia, sino unas recomendaciones, como por ejemplo, más adelante vamos a hablar de algún acto jurídico en el que se pueda manifestar que esa sentencia del 2001 era violatoria de la Convención de los Derechos Humanos, o por ejemplo, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación la dejara de publicar en su página web, o incluso en muchos otros casos, la Corte ha implementado otros remedios, como por ejemplo la creación de alguna beca con el nombre de los afectados, o que se le ponga el nombre a una calle o un monumento. O sea, la Corte tiene infinidad de remedios que se pueden haber aplicado para dejar sin efecto las sentencias. Entonces, Rosati lo que dice, debido haber visto, o sea, ha habido un diálogo interjurisdiccional y no solamente la imposición de dejar sin efecto la sentencia. Él abre la puerta para poder remediar esto dentro de los términos de las disposiciones internas. Bien, muchos, excelente, Lodis, muchos han interpretado que la Corte Interamericana se excedió al mandar a dejar sin efecto, que podría haber dicho otra cosa, pero también que la Corte nuestra podría haber dejado sin efecto, sin revocar la sentencia. Es decir, buscar alguna salida intermedia que no la lleve a decir, che, tengo que dar marcha atrás con mi propia sentencia, pero cumplo con la sentencia interamericana, internacional. Tendría que cumplir como Estado con la obligatoriedad que establece la Corte Americana, que tiene que ver con la garantía, y una de la garantía es la reparación. Está bien, pero por eso, la reparación era la económica, la publicidad, todo eso, pero esto de dejar sin efecto lo podría haber hecho de alguna forma intermedia, y un intento es el que hace Rosati. Rosati habla de buscar la armonía, Rosati reivindica las facultades de la Corte Suprema, eso lo hace, pero después dice, bueno, tendría que haber un diálogo, ¿sí? Diálogo jurisprudencial. ¿Qué quiere decir? Entre la jurisprudencia de la Corte y la jurisprudencia internacional, que procure mantener la convergencia decisional, o sea, que converjan lo que decide una con lo que decide la otra, entre los órganos con competencia para dirimir conflictos, leyendo y considerando 8 del fallo, para dirimir conflictos en los ámbitos nacional e internacional, reconociendo a la Corte Interamericana como último intérprete de la Convención. Esto es importante, lo que dice Rosati, que la Corte Interamericana es la última intérprete, porque lo que acaba de hacer la Corte nuestra es interpretar la Convención. ¿En qué materia? En materia de la competencia de la Corte Interamericana. Entonces, nuestra Corte se arroga las facultades de interpretar un instrumento internacional. Y acá Rosati vuelve a lo que es la tradición de los años anteriores, que dice, no, quien interpreta el tratado es la propia Corte Interamericana, ¿sí? Que es un órgano del sistema interamericano. Dice, y a la Corte nuestra, dice, como último intérprete de la Constitución nuestra, como que pone a cada uno en su ámbito. Y dice, y termina. Profe, ahí sería el principio de competencia de la competencia, que cada uno, perdón, ahí sería el principio de competencia de la competencia, que cada uno es arbitrio o es árbitro dentro de su propia jurisdicción, digamos. Bien, leo algo del chat. En el fallo, ya no sé si había algo antes. Tiene discusiones con Lorenzetti, sí, y sigue habiendo discusiones. Leda Valladares anda por ahí. Este fallo, dice Aisha, es de 2015 sobre la designación de Rosenkrantz y Rosati. Luego de la designación, ¿por qué no los puede convencer ahora, profe? No lo sé. Digamos, esa es la política detrás de la justicia.
Lo cierto es que queda siempre en solitario. Alejandro dice, este año no estudiamos los miembros de la Corte, estaba generando entrevista de Rosenkrantz con Fontevecchia. Sí, este mismo Fontevecchia le hace una entrevista a Rosenkrantz, está publicada en el diario Perfil, después la podemos pasar, Ale, teníamos nosotros la reseña. Bien, y termina diciendo Rosati, no siendo posible concretar la revocación formal del decisorio sin violentar lo dispuesto por los artículos de nuestra Constitución, cuya observancia esta Corte debe velar. Dice, no puedo revocar. Ahora, ¿qué termina decidiendo Rosati? Porque eso es importante. Es un voto concurrente, pero ¿qué decide, Lodis? ¿Qué dice al final? Que dice que En la página 20 está. O vos, María, léelo. Okay. Bueno, dice, de acuerdo con la reseña efectuada en relación a las medidas adoptadas por distintos órganos del Estado argentino y con el alcance señalado en los considerandos precedentes, se tendrá por cumplimentada la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de conformidad con el compromiso asumido por el artículo 68.1 de la Comisión Americana de Derechos Humanos. Por ello, habiendo dictaminado la señora Procuradora General, se desestima la presentación de Fojas 1, hágase saber y archívese. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Dice que hay que revocar la sentencia No. de la Corte? No. No. ¿Dice que hay que desobedecer lo que manda, lo que pide el Ministerio de Justicia? No. Sí, porque dice desestímese la No, presentación lo que de dice Foja que se 1, tiene, que es lo del Ministerio de Justicia. claro, Eso sí, claro, pero dice, se claro. tendrá por cumplimentada la sentencia. Cumplimentada, exactamente. Se tendrá por O cumplimentada. sea, como Bueno, que cumple con la Corte. y dice como, bueno, en esos términos se tendrá por cumplida porque yo no lo puedo revocar. Bien, esto se está por cortar. Pero antes, recuerden que el seminario de la cátedra tiene muchas sesiones y una de ellas fue sobre este tratado. Vino el doctor Víctor Abramovich ahí a mediados de 2017, así que lo pueden buscar para complementar lo que estamos viendo aquí. Es un seminario de 2 Y horas. también hay un escrito de Belén. También hay un escrito de la docente Belén Doncelli acerca de este tema. Claro, porque ella hizo la presentación ese día. Bueno, ahí volvemos. Perfecto.